luce tic-tac, tic-tac, tic-tac y a cobrar, señoras y señores. Al final podemos hablar mucho, pero en la cancha está Barcelona. Y en Barcelona está Messi. Y si están Barcelona y Messi, sabemos cuál es el final. Con el sello de la casa, señores. Toque certero, la pelota que mete Keita. El argentino Messi que define en forma espectacular por sobre la salida del portero. Y pelota al fondo del arco para dar el primer tanto al Barcelona. Doble cabezazo, con el primero se la acomoda y después lanza el disparo. Impresionante por sobre la cabeza del arquero, que no tiene nada que hacer. La pelota se estrella en el fondo de la red. Barcelona es Barcelona, señores. Más Barcelona que nunca. Qué definición de Messi, porque estaba incómoda. Se la acomodó en parte porque igual no la dejó muy cómoda, pero siempre tiene recursos, gestos técnicos que están por encima de la media. Claro. Y además, de la media y de lo alto. Además, el achique que hace la línea de fondo, tratando de dejar en posición prohibida, le da la posibilidad, la ventaja a un jugador tan extraordinario como de Barcelona, el Guaje Villa, tiki tiki, duermen al rival y después cambio de ritmo, pelota habilitando a Villa, el fondo que no sabe si achicar, si salir, si mirarse, si bailar. Villa habilitado en Caraguate, lo deja por el camino y a cobrar. Hace mal la salida al defensor que lo cuidaba. Con gran ventaja Villa llega para superar al arquero y poner la pelota en el fondo de la red, marcando su gol número 17 en la Liga Española. Creo que es el reflejo de lo que está aconteciendo en este segundo tiempo, en donde Barcelona ha tenido más la pelota, en donde Barcelona ha tenido a través de Iniesta un rol más protagónico en la posesión de balón, que es ciertamente importante. De repente, un equipo que estaba adelantado y un defensor que hizo mal el achique. De repente Villa se encuentra con la gran ventaja que aprovecha fenomenalmente para poner el 2-0, que creo que pone las cosas en su sitio. 26 goles Messi. ¡Gol! ¡Recontragol! Impresionante el misil de Pedro. Y parece que en este partido, si no son golazos, no valen. Por eso los muchachos del Barça lo definen todo. De esta manera como ahora Pedro, 3-0. Y Pedro en una pierna y media la clava como un cuadro en un ángulo impresionante. El delantero blaugrana. Espectacular. Un disparo que sube y cae ante un arquero absolutamente indefenso, sin poder hacer absolutamente nada. Realmente extraordinario el gol de Pedro, el gol número 13 en la Liga Española. El Barcelona gana 3-0 y el Mallorca se quedó simplemente en intención. ¡Qué golazo de Pedro! ¡Qué bárbaro, Rubén en la salida desde el fondo. La caja registrada.